Muchísimas gracias, muy bienvenida, muy bienvenidos a este espacio, a este nuevo espacio de la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas. Y ahora sí voy a compartir un tema que por ahí creemos que no es tan importante o creemos que dependen de otras personas o de otras situaciones o que algunos son los que tienen la suerte o el poder y en nosotros no. Entonces, es como que tenemos que empezar a pensar qué cosas estoy haciendo, por qué me pasa lo que me pasa. Y a veces tiene que ver con esto de las palabras, qué cosas estoy diciendo, cómo las estoy diciendo. Así que bueno, ahora te invito a que me acompañes a analizar pequeños conceptos teóricos para que podamos reflexionar, hacer un cierre y que hoy cuando nos retiremos de este espacio, podamos pensar, a ver, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué cosas estoy haciendo y que no estoy teniendo en cuenta? Así que bueno, ojalá que esto te sirva. Algunos de los temas que vamos a hablar tiene que ver con la gestión, tiene que ver con los lenguajes y el mensaje. Otros temas que vamos a hablar mínimamente tiene que ver con los actos lingüísticos y por otro lado con la escala de conciencia. Para comenzar con el tema de la gestión, todos de alguna manera hacemos gestión. Hasta vos que sos ama de casa, vos que tenés un kiosco, vos que estás trabajando como funcionaria o que sos o que tenés el rol que tengas en la universidad o en cualquier trabajo. No tenés trabajo, estás gestionando tu vida, estás organizando tu vida, qué objetivos estás llevando a cabo. Entonces, de gestionar, todos gestionamos. Gestionamos los tiempos, gestionamos los recursos, gestionamos, bueno, el dinero, lo que tenemos, la creatividad también. La creatividad es un recurso que muchísimas veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a ver qué tipos de gestión hay y por qué es tan importante, por qué quiero tocar este tema. Vamos a ver que podemos observar tres tipos de gestiones. Una es la gestión, la que uno conoce y relaciona con el gobierno, ¿sí? Por ejemplo, los gobiernos nacionales, provinciales, también pueden ser los gobiernos municipales porque están condicionando, de acuerdo a sus leyes, reglamentos, estatutos, todo un lineamiento de cómo se tiene que cursar el año en base a la gestión, a la programación que has realizado en una macrogestión. Una macrogestión también puede ser tranquilamente esto que estamos haciendo ahora, lo que ha organizado todas las FINC que están trabajando con 20 países. Entonces hay lineamientos, se está repitiendo en muchísimos rincones del mundo. Entonces, todo eso tiene su impacto en los demás niveles de la gestión. Una mesogestión es todo lo que está en el medio de una macrogestión y una microgestión. Una mesogestión, ¿quiénes pueden ser ejemplos de una mesogestión? Por ejemplo, los directores de clubes o los equipos de clubes que hay en un barrio, los directores o los equipos de conducción de postas, pueden ser ministerios, puede ser también los directores de una escuela o los equipos de conducción de una escuela. Y la microgestión, ¿quiénes están gestionando? ¿Quiénes hacen microgestión? Hacemos microgestión cuando nos vinculamos con nuestros hijos, con nuestro esposo o pareja, cuando nos relacionamos, por ejemplo, a nivel laboral, de trabajo, la relación cliente con el cliente con el vendedor o el médico paciente o el docente alumno. En los tres casos estamos haciendo microgestión, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante este tema del poder de la palabra en los distintos niveles de gestión? Porque no es lo mismo
que estemos haciendo declaraciones, que ya vamos a ver qué son las declaraciones. No es lo mismo que estemos generando determinados lineamientos en una macrogestión que seguramente va a impactar en los demás niveles de gestión, sino que eh, va a impactar sobre una masa a que estemos dando un lineamiento a través de nuestra palabra en una microgestión que también va a tener muchísimo poder, ¿sí? Pero en el caso de una microgestión yo estoy impactando solo, y no es poco, sobre un grado. Si soy docente estoy, nos guste o no nos guste, una influencia en las conductas de las personas. Entonces va a depender mucho de lo que yo diga, de lo que yo haga, por lo que ellos, los alumnos también van a seguir imitando algunas de las actividades o acciones que uno haga como docente. Lo que nos cabe preguntar entonces, ¿qué importancia tiene el mensaje? ¿Sí? Recién hablamos de gestión, ahora introducimos este tema del poder de la palabra en relación al mensaje. ¿Sí? El mensaje está formado por tres partes. Una es el lenguaje emocional, el lenguaje de la palabra o el verbal y el lenguaje corporal. A mí me gustaría que vos me cuentes o que me digas a través de un mensaje ahora, ¿qué porcentaje te parece que impacta en un mensaje el lenguaje de la palabra? ¿Cuánto? ¿7%, el 38% o el 55%? Si lo podés escribir, me va a encantar. Vamos a ver qué es lo que nos respondes. Bueno, te voy a contar. Si pusiste o si pensaste que es el 7% el lenguaje verbal o de la palabra, que es lo mismo, estamos haciendo referencia a lo mismo, estás en lo cierto, ¿sí? Así que buenísimo si es que pensaste eso. En un mensaje común, en la medida que uno está hablando, está opinando, el 7% representa la palabra, ¿sí? El 55% lleva el porcentaje más importante y que tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿sí? El lenguaje corporal es el que más incide en un mensaje. Bueno, y el lenguaje emocional, que tiene que ver con la entonación con la que estoy hablando, esto pertenece al 38%, corresponde al 38%. Así que entre los tres lenguajes es lo que uno está dando un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo ¿te pasó alguna vez que hablas por teléfono con tu hermana, con tu mamá? Le preguntas, ¿cómo estás, mamá? Y bien, bien, estoy bien. Y con el solo hecho de escucharla por teléfono, uno sabe que no es así. Uno lo intuye, lo siente, lo percibe de alguna manera que la emoción, su estado anímico no es el de siempre. Entonces, a ese lenguaje se refiere el 38%, ¿sí? Ese es el lenguaje emocional. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, hola mamá, ¿cómo estás? Entonces, uno ahí puede decir, uy, qué buen estado de ánimo. Puedo decirlo, hola mamá, ¿cómo estás? Y bueno, es como que uno transmite otra emocionalidad. Entonces, de ahí es que es tan importante lo que decimos, por eso es que dice un 7%. Cómo lo decimos es otra cosa. Y por último, el lenguaje corporal, que no siempre está presente, pero cuando está presente es como que muchas veces habla por sí solo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos en el caso que tenemos este 7%, te quiero contar esto para que lo tengas en cuenta y si quieres profundizar, lo hagas. Vos podés buscar, ya te digo el título, pero me gustaría que vos puedas profundizar un poquito en este tema que es tan importante, lo digo siempre y poco accionamos en relación a este tema. ¿Cómo hacemos para transformar el 7% a un 100%? ¿Cómo hacemos para que
este 7% se transforma en 100%. Los actos lingüísticos. ¿Qué son los actos lingüísticos? Los actos lingüísticos son palabras poderosas, son palabras que a veces no nos animamos a usar, no nos animamos a veces a ser coherentes. A veces nos preguntan, por ejemplo, mamá, ¿me acompañas a comprarme algo, una remera, por ejemplo? Bueno, hijo, vamos. O una amiga, che, vamos a tomar algo y a veces uno no tiene ganas de hacer algo, no tiene ganas, pero uno dice, no, ¿para qué le voy a decir que no? Hace mucho que no lo vea. Y al fin y al cabo, no tengo ganas y lo mismo digo sí. Entonces, esa incoherencia que hay en el lenguaje, bueno, sí, pero en realidad el cuerpo está diciendo no. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para poder respetar a las personas, no porque nos quieran mentir, sino que por ahí uno puede decir, bueno, ¿estás segura? ¿No preferís que vamos en otro momento? Entonces, en el momento que uno empieza a pensar o un poco a leer los cuerpos, es donde vamos a encontrar muchas respuestas. ¿Sí? A veces nos limitamos a lo que nos dicen. Ah, bueno, vos me dijiste que sí. Bueno, pero todo su cuerpo dijo que no. Entonces, empezar a pensar en los demás y van a ver que les va a empezar a ir un poquito mejor, ¿sí? Vamos a hablar algo acerca de los actos lingüísticos que estábamos hablando, cómo hacer para transformar. Les quiero dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para transformar este 7% en un 100%? ¿Cómo hacemos? Les voy a dar un ejemplo muy simple. Estoy en mi casa, supónganse con mis hermanos o con mis hijos, ¿sí? Estoy con mis hijos y tocan el timbre. ¿Quién puede atender el teléfono? Perdón, ¿quién puede atender el timbre? Y, y entonces por ahí sí se pueden hacer los que no escucharon, es como que ¿les pasó eso alguna vez? Bueno, si les pasó, pónganme acá en el comentario. ¿Y cómo sería hacer un acto lingüístico? Hacer un pedido, por ejemplo, José, por favor, ¿podrías atender el timbre ahora? Bueno, ahí transformamos una opinión porque lo otro no es un pedido, es una pregunta, pero una pregunta no invita a la acción. Un pedido invita a la acción, a la cual José puede decir sí o no, pero el hecho de decir, José, ¿podés atender el timbre ahora? Entonces él dirá sí, y si dice no, yo puedo pedir a otra persona y si no, ya acciono yo. Pero esto de hablar en pregunta, ¿quién puede atender el teléfono? ¿Quién puede atender el timbre? ¿Quién puede cocinar? Es como que son mensajes, palabras, es como hablar sin llegar a resultados concretos. Entonces, ¿de qué manera podrías empezar a actuar con actos lingüísticos desde tu trabajo, donde podés hacer pedidos puntuales a personas, donde uno también es una forma de poner límites a algunas situaciones o espacios, donde uno responsabiliza a las personas para que se ocupen de otras cosas y eso va ordenando, va acomodando. Entonces ahí no podemos decir que la palabra no tiene poder, tiene muchísimo poder de acción. Y vamos a avanzar un poquito, ojalá que sea útil de lo que estamos hablando. Uno de los ejemplos que decíamos recién, entonces, uno es el pedido. Pido quién puede abrir puede atender el timbre o la puerta. El pedir perdón también es un acto lingüístico que tiene muchísimo poder. ¿Cuántas personas tenemos alejadas porque no hemos podido perdonar o no nos pudimos perdonar? A veces no aceptamos que nos equivocamos y no nos animamos a pedir perdón. Entonces, en esta fecha tan especial como la Navidad, ¿qué mejor que empezar a decir, bueno, y si hago como si ya pasó, como que olvido y realmente perdono, acciono, mando un mensajito y te aseguro que te vas a abrir muchísimas puertas y vas a recibir cosas muy bonitas, muy lindas. Y si no es así, por lo menos vos ya hiciste el intento, ¿sí? Bueno,
Otros ejemplos de los actos lingüísticos son las declaraciones. Las declaraciones cuando uno le dice a una persona te amo, qué linda que estás, buen día, bienvenidos. No es lo mismo decir bienvenidos cuando uno está esperando una docente, por ejemplo, en la puerta de entrada en el aula, a estar sentada y hacer que pasen los chicos un poco por ahí hasta gritando o hablar en un tono fuerte que se puede llegar a malinterpretar. Bueno, todas estas palabras son poderosas, ¿sí? Porque este 7% se transforma en un 100%. Así que te invito para que veas un poquito más acerca de este tema. El otro tema es cómo alimentamos nuestra mente. ¿Qué cosas pensamos? ¿Pensamos porque sí nada más? ¿O tiene que ver con lo que uno vive, con lo que uno ve? ¿Con qué alimenta nuestro pensamiento? Entonces eso también es otro tema sumamente importante para que veamos, por ejemplo, si estamos muchas horas frente al televisor, si estamos viendo muchas horas noticiero o alimentamos con mensajes negativos o con personas que nos traen o malos recuerdos todo el tiempo. Entonces, con quién estamos compartiendo y por otro lado, qué cosas estamos viendo, viviendo, observando, con qué nos alimentamos, ¿sí? Seguramente si nos quedamos impresionados con una noticia mala, vamos a estar todo el día con esa mala noticia en nuestra mente y por lo tanto eso es lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ver, esto es lo importante, que lo que uno piensa atrae. Uno está hablando de cosas negativas y uno baja la vibración, ¿sí? Baja nuestra vibración. Y ahora te voy a contar por qué. El doctor Hawkins desarrolló una escala de conciencia. El doctor Hawkins es doctor en medicina, es doctor en filosofía, ha sido psiquiatra, perdón. Él ya falleció en el año 2012, pero él ha desarrollado una escala muy interesante que te invito a que la veas también, que la conozcas, que estudies acerca de este tema, porque es muy importante darse cuenta cuáles son las emociones que predominan en nuestra vida. Si nosotros, por ejemplo, predomina la alegría y en algún momento nos trae un poco de nostalgia y a veces un poquito de miedo, bueno, uno dice, bueno, pero predomina la alegría en un gran porcentaje. Pero si ya empieza a predominar la tristeza, la vergüenza, son vibraciones muy bajas, ¿sí? El doctor Hawkins, él hizo un trabajo de investigación muy interesante, fue su trabajo de doctorado, y ahora voy a compartir algunos de sus estudios. Él desarrolló esta escala. Esta escala que vemos acá, la contracción en la parte de la base de la persona y la expansión en la parte superior, él describe en dos grandes grupos a esta tabla. Por un lado, la divide de 200 para abajo, que son las vibraciones más bajas. Él lo que descubre que todas las cosas emiten vibraciones, todas las cosas. Además, todas las personas, de acuerdo a su estado emocional, emiten vibraciones diferentes. Entonces, él lo que demuestra en su trabajo de investigación que las personas que vibran por debajo de 200 Hz en general tienen enfermedades, están en estado de enfermedad, mientras que las personas que vibran por arriba de los 200 Hz están en un estado de salud, entonces, o predisponen a la salud. Entonces, en base a este estudio, que me pareció sumamente interesante, yo digo, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué podemos hacer para estar mejor? ¿Por qué? ¿Qué cosas nos hacen ponernos mal? Cuando uno reniega, cuando nos suceden cosas tristes, feas, por supuesto, en el acto uno siente como el peso, y ese peso tiene que ver con la fuerza de la que habla el doctor Hawkins acá. Mira, él habla de la fuerza versus poder. Él habla que cuando está por debajo de los 200 Hz hay como una fuerza, es como que uno necesita mucho más energía para
sostener y estar bien. Por eso habla de él de enfermedad, ¿sí? Mientras que el poder va surgiendo a través de la conciencia, a través de la alegría, a través del amor, hasta llegar a las personas, o como en el caso de Jesús, un iluminado, donde era tan alta su vibración que, bueno, él habla de los iluminados, como en el caso de Jesús. Así que miren la importancia que tiene esto de poder elegir lo que uno piensa para poder estar en mejores vibraciones. Bueno, el tiempo se me pasó volando, pero quería hablar un poquito acerca de cada uno de estos temas que tienen que ver con el poder de la palabra. Ya como para ir cerrando, quiero, vamos a ir haciendo una pequeña síntesis. Eh, Perdón por estos cambios de imágenes. Gestión. Lo que nosotros emitimos como mensaje va a impactar en los distintos espacios, en los distintos niveles. Mientras más gente, mientras más personas estoy impactando con mi mensaje, a más personas le va a llegar y va a impactar, va a incidir en su estado de ánimo, en lo que la persona va a estar pensando, ¿sí? Eso por un lado. Si yo estoy en mi casa y estoy mal, soy la mamá y seguramente a mis hijos les voy a transmitir un mal estado, no sé si mal estado emocional, pero una vibración baja, voy a estar transmitiendo mensajes por ahí un poco negativos, si estoy así, o sea, no van a ser motivadores, ¿sí? Entonces el amor es la emoción que más fuerza, más poder tiene, ¿sí? El poder del amor. Por otro lado, dijimos que el lenguaje emocional, el de la palabra y el lenguaje corporal son los tres componentes de un mensaje. Y hay formas de poder transformar este 7% en 100% a través de los actos lingüísticos. Entonces, miren el poder que tiene el solo hecho de cambiar la forma de decir las cosas, ¿sí? ¿Quién atiende el timbre? Por favor, ¿me podés atender el timbre ahora, José? Entonces cambia totalmente la forma y también va a cambiar el resultado. Otros ejemplos de actos lingüísticos, ofertas, pedidos, perdón, eso es todo un tema para estudiar, es inmenso. Y de qué manera estamos alimentando nuestro pensamiento, porque lo que pensamos atraemos, y que también te invitaba a ver en qué estado vibracional están predominando en tu vida y cómo podés hacer para mejorarlos. Hay muchas formas de poder mejorar estos estados vibracionales, haciendo cosas que te gustan, con la alimentación, el deporte eleva muchísimo la vibración, el juntarse, reunirse con amigas, con gente que uno quiere, hacer lo que uno quiera, pero bueno, siempre con valores. ¿Qué es lo que baja? Fundamentalmente las vibraciones, el estar mal, las malas noticias todo el tiempo y el alcohol y la droga. Esos son los que más impactan y bajan nuestras vibraciones. Bueno, queridos amigos, familiares, gente de 20 países que nos están acompañando, muchísimas gracias. Soy María Marta Cantarelli y para mí fue un placer haberte compartido esto que aprendí en estos años. Muchas gracias. Chau, chau.